En el corazón del medio oeste estadounidense, en un pequeño pueblo rural rodeado de campos y silencio, una historia estremecedora marcaría para siempre la cultura moderna del terror. Plainfield, Wisconsin, parecía un lugar tranquilo, apartado de las grandes ciudades y de los problemas del mundo. Pero en 1957, los titulares de los periódicos revelaron algo impensado. Un hombre solitario, reservado y casi invisible para sus vecinos, había cometido actos tan perturbadores que desafiarían los límites de la comprensión humana. Su nombre era Edward Theodore Gain. Aquel nombre se convertiría en sinónimo de locura, aislamiento y horror. No fue el asesino en serie más prolífico de Estados Unidos, ni el más violento. Pero su historia fue tan grotesca, tan profundamente inquietante, que inspiró a algunos de los villanos más emblemáticos del cine de terror. Norman Bates en Psicosis, Leatherface en La Masacre de Texas y Buffalo Bill en El Silencio de los Inocentes. Este documental explora en detalle quién fue realmente Ed Gein. Un viaje al corazón oscuro de la América rural de mediados del siglo XX, a la vida de un hombre moldeado por el fanatismo religioso, la soledad y una relación enfermiza con la figura materna. Más allá de los titulares y los mitos, este relato busca entender cómo un ser humano común se convierte en un símbolo universal del horror. Edward Theodore Gain nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, hijo de George Gain, un hombre alcohólico y violento, y Augusta Gain, una mujer profundamente religiosa y autoritaria. Desde el principio, el hogar de los Gain estuvo marcado por el miedo, el aislamiento y la culpa. Augusta creía firmemente que el mundo estaba corrompido por el pecado. Consideraba a la mayoría de las personas como inmorales y se obsesionó con proteger a sus hijos, Henry y Edward, de toda influencia maligna. Les prohibía interactuar con mujeres, asistir a eventos sociales o tener amigos. El único refugio que Augusta permitía era la lectura diaria de la Biblia. Allí, los niños escuchaban pasajes sobre el castigo, la ira divina y la inmoralidad del ser humano. George, el padre, apenas tenía voz en la familia. Su alcoholismo y su carácter inestable lo convirtieron en un hombre débil a los ojos de su esposa. Para Augusta, él representaba todo lo que despreciaba del mundo masculino: la debilidad, la lujuria y la corrupción. En ese entorno, Ed Gein creció como un niño tímido, retraído y emocionalmente dependiente de su madre. En 1914, los Gein se mudaron a una granja aislada en Plainfield, donde pasaron a vivir casi completamente alejados de la comunidad. La casa, una vieja estructura de madera sin electricidad ni agua corriente, se encontraba rodeada de hectáreas de campo y bosques. Ese aislamiento físico reforzó el aislamiento psicológico del pequeño Ed. Durante su infancia, Ed fue descrito por sus compañeros como un chico extraño, callado, de mirada perdida y siempre temeroso. Las burlas eran frecuentes en la escuela, lo que lo llevó a refugiarse aún más en el único amor que conocía, el de su madre. A pesar de las circunstancias, Gain mostró signos de inteligencia y curiosidad. Le gustaban los libros de anatomía y las revistas médicas, una afición que en aquel momento parecía inocente. Sin embargo, esos intereses serían una señal temprana de su futura obsesión por el cuerpo humano y la muerte. En los años 30 y 40, mientras Estados Unidos sufría los efectos de la Gran Depresión, los Gain apenas sobrevivían en su granja. Augusta mantenía a su familia bajo un estricto control moral, mientras el resentimiento de Henry, el hermano mayor, crecía. Henry empezó a cuestionar la devoción ciega de Ed hacia su madre y con frecuencia discutía con ella. Para Ed, esas críticas eran intolerables. Augusta era, en su mente, casi una figura divina. El 16 de mayo de 1944, durante un incendio en los campos de la granja, Henry Gain fue hallado muerto. Las circunstancias fueron sospechosas. Su cuerpo no mostraba señales de quemaduras graves, pero sí un golpe en la cabeza. Ed afirmó haberlo encontrado por accidente. La policía no investigó más. El caso se cerró como un accidente.
A partir de entonces, Ed Gein quedó solo con su madre, la única persona a la que amaba y temía. Un año después, Augusta sufrió una apoplejía que la dejó gravemente enferma. Ed la cuidó con devoción, pero su salud empeoró hasta que finalmente murió el 29 de diciembre de 1945. Para Ed, su muerte fue el fin del mundo. Con la partida de Augusta, Ed quedó completamente solo. La casa se transformó en un mausoleo del pasado. Cerró las habitaciones de su madre y las mantuvo intactas, como si esperara que regresara algún día. Vivía en la suciedad y el abandono, sobreviviendo con trabajos ocasionales y pequeños robos. Pero en su mente, algo comenzaba a fracturarse de manera irreversible. Tras la muerte de Augusta Gein en 1945, el pequeño universo que sostenía la frágil mente de Ed se derrumbó por completo. La granja de Plainfield se transformó en una tumba viviente. Las habitaciones que habían pertenecido a su madre permanecieron intactas, selladas bajo polvo, mientras el resto de la casa caía en el abandono y la descomposición. Ed vivía solo, con una rutina repetitiva y una mente que se hundía lentamente en la obsesión. Trabajaba en pequeñas reparaciones, hacía de cuidador ocasional y frecuentaba el pueblo solo para comprar provisiones o visitar la ferretería local. Los vecinos lo consideraban inofensivo, algo excéntrico, pero nunca peligroso. En un pueblo donde todos se conocían, nadie imaginaba el horror que se gestaba en aquella casa. A medida que su soledad crecía, Ed comenzó a desarrollar una fijación con la muerte y los cuerpos humanos. Leía libros sobre experimentos médicos, revistas sobre anatomía y artículos sobre canibalismo o momificación. En algún momento entre 1947 y 1952, esa curiosidad se convirtió en acción. Ed comenzó a visitar cementerios durante la noche. Según sus propias declaraciones posteriores, salía en la oscuridad, guiado por una fuerza que decía no poder controlar. Robaba los cuerpos de mujeres recientemente fallecidas, muchas de ellas de edad similar a su madre. Los desenterraba, los llevaba a su casa y los utilizaba para realizar macabras reconstrucciones del cuerpo femenino. Fue entonces cuando su hogar se transformó en un museo del horror. Dentro de la casa, la policía encontraría más tarde máscaras hechas de piel humana, cráneos utilizados como cuencos, muebles tapizados con restos humanos y una colección de órganos conservados. En su mente perturbada, Ed decía que su intención era traer de vuelta a su madre. Intentaba crear una especie de traje de piel para vestirse como ella, reviviendo simbólicamente su presencia. El 16 de noviembre de 1957, Plainfield despertó con una noticia desconcertante. Bernice Warden, una respetada mujer de 58 años y dueña de la ferretería local, había desaparecido. Su hijo, el sheriff adjunto Frank Warden, encontró la tienda vacía y un rastro de sangre que conducía hacia la puerta trasera. La última transacción registrada en el libro de ventas correspondía a Ed Gein, quien había comprado un bidón de anticongelante esa misma mañana. Horas después, la policía se dirigió a la granja de los Gein para interrogarlo. Lo que encontraron en aquella propiedad superó cualquier horror imaginable. Al ingresar al cobertizo, los agentes hallaron el cuerpo mutilado de Bernice Warden colgado de los tobillos, decapitado y eviscerado, como si fuera un animal de caza. El interior de la casa reveló una escena todavía más perturbadora. Restos humanos convertidos en objetos domésticos. Había lámparas y sillas tapizadas con piel, máscaras de rostros humanos colgadas en las paredes y cráneos utilizados como recipientes. El descubrimiento dejó a las fuerzas policiales y a la nación entera en estado de shock. Los agentes describieron el interior como la representación física del infierno. Durante el interrogatorio, Ed confesó no solo el asesinato de Bernice Warden, sino también el de Mary Hogan, una tabernera desaparecida en 1954. Sin embargo, afirmó que muchos de los restos hallados en su casa provenían de tumbas que había profanado. La investigación posterior reveló que Gein había desenterrado al menos 9 cuerpos del cementerio local,
todos de mujeres que le recordaban a su madre. En 1958, Ed Gein fue declarado mentalmente incompetente para ser juzgado. Fue internado en el Hospital Estatal Central para Criminales Dementes de Waupun, Wisconsin. Durante las entrevistas psiquiátricas, los médicos lo describieron como un hombre tranquilo, casi infantil, con una fascinante mezcla de lucidez y delirio. Gein hablaba de su madre con devoción absoluta. Creía que ella seguía observándolo y que debía complacerla. Los psiquiatras diagnosticaron esquizofrenia paranoide y trastorno delirante, con una profunda represión sexual. Ed no parecía comprender del todo la magnitud de sus actos. Los describía con calma, como si hablara de tareas cotidianas. En 1968, tras una década de internamiento, fue declarado competente para enfrentarse a juicio. El proceso fue breve. Se le declaró culpable del asesinato de Bernice Worden, aunque legalmente se mantuvo el diagnóstico de culpable, pero mentalmente enfermo. Fue enviado de por vida al Hospital Estatal de Mendota, donde pasó sus últimos años en relativa tranquilidad. Ed Gein murió el 26 de julio de 1984 a los 77 años, por insuficiencia respiratoria causada por cáncer. Su tumba, en el cementerio de Plainfield, fue constantemente vandalizada por curiosos y fanáticos del morbo, hasta que finalmente su lápida fue retirada. A pesar de su muerte, la historia de Ed Gein no terminó allí. De hecho, su legado cultural fue más duradero que su propia vida. Sus crímenes inspiraron una nueva era en el cine y la literatura de terror, transformando la figura del asesino real en un ícono del horror psicológico. En 1959, apenas 2 años después de su arresto, el escritor Robert Bloch publicó la novela Psicosis. Bloch vivía a menos de 50 kilómetros de Plainfield y basó libremente al personaje de Norman Bates en Gein, un hombre solitario, reprimido sexualmente y dominado por la figura de su madre muerta. Un año más tarde, Alfred Hitchcock adaptó la obra al cine, creando una de las películas más influyentes de la historia. Psicosis no solo retrató la locura y la represión, sino que también marcó el nacimiento del asesino interior, un monstruo no sobrenatural, sino profundamente humano. Décadas después, la historia volvería a surgir en otro clásico, La Masacre de Texas, 1974, dirigida por Tobe Hooper. En esta película, el asesino Leatherface usa máscaras hechas de piel humana y vive en una casa llena de restos humanos, un claro reflejo de la macabra decoración del hogar de Gein. Finalmente, en 1991, el personaje de Buffalo Bill en El silencio de los inocentes volvió a tomar elementos de Gein, un hombre que confeccionaba un traje con piel de mujeres para convertirse en alguien más. El impacto de Ed Gein en la cultura popular fue tan profundo que cambió para siempre la representación del mal en el cine. Antes de él, los monstruos eran vampiros, fantasmas o seres sobrenaturales. Después de Gein, el horror se volvió humano. Hoy, más de medio siglo después, la historia de Ed Gein sigue generando fascinación y repulsión a partes iguales. Su nombre no solo está asociado al crimen, sino también a una pregunta más profunda: ¿cómo se forma el mal? Ed Gein no fue un genio del crimen ni un asesino serial calculador. Fue un hombre roto, producto de un entorno de fanatismo, represión y soledad extrema. En él, la línea entre la devoción y la locura se borró por completo. Su caso nos recuerda que el horror no siempre proviene del exterior. A veces se gesta lentamente, en silencio, en el corazón de alguien que vive al margen del mundo. El legado de Ed Gein no radica en la sangre ni en la violencia, sino en la advertencia que deja a la sociedad. El verdadero terror no habita en los monstruos de ficción, sino en las mentes humanas que el abandono, la culpa y la obsesión pueden deformar para siempre.